Imposible era que una universidad que nació fuera de Lima tenga hoy 5 campus en diferentes ciudades. Imposible era estar en el ranking de las 10 mejores universidades privadas del Perú. Lo imposible lo empezamos hace más de 20 años. Es momento de crear, hacer, emprender, de superar nuestros límites, de demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Universidad Continental, 21 años creando impacto positivo. Si has nacido en el Valle del Mantaro, Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar presentes en este conversatorio. Es el inicio de una muy fructífera colaboración con invitados nacionales e internacionales en las cuales todos estamos poniendo un granito de arena para seguir contribuyendo con una mejor enseñanza y mejores conocimientos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Cristian Chicaiza. El estimado doctor Cristian Chicaiza es un ingeniero en biotecnología, ¿sí? En biotecnología ambiental. Cuenta con un posgrado en ciencias e ingeniería ambiental por Tianjin University. Lleva a cabo estudios doctorales en Shanghái, Jiaotong University, también en la misma área. Cuenta con experiencias en consultorías ambientales e investigación en eficiencia energética, gestión integral de residuos sólidos, cuantificación de gases de efecto invernadero, análisis de ciclos de vida, bioremediación ambiental, cultivo de organismos fotosintéticos, y también ha colaborado con instituciones importantes como la World Wildlife Foundation, ¿no? WWF, en Shanghái, en Wuhan y también en la Universidad de China. Actualmente, Cristian es docente de la Universidad Regional Amazónica, ICIAM, es miembro del grupo de Biomass to Resource y la red de análisis del ciclo de vida de Ecuador. Para nosotros es un placer tener a Cristian como invitado, al doctor Cristian como invitado a nuestra casa, Perú, porque le manifiesto que tenemos personas de muchos lugares. Entonces, Perú es en este momento el que le está dando la bienvenida. Muchísimas gracias a la Universidad Continental por darnos este espacio e iniciar con nuestros diálogos ambientales. Este es nuestro primer programa. Siempre va a ser transmitido en este horario de 7 a 8 de la noche. Y la idea es que sean los primeros días hábiles de cada mes. Así que muchísimas gracias, doctor Cristian. Le damos la bienvenida y un espacio para que pueda pues, compartir con nosotros toda la amplia experiencia. Les comento que el doctor Cristian pues, tiene un CV muy impresionante y conocimientos que ha adquirido a través de todo este tiempo. Y lo más importante es que nos va a compartir estas experiencias que se están impulsando en Ecuador.
también es muy interesante porque va a poder compartir cómo estas experiencias se están desarrollando en otros países también, como en Europa, y también nos va a hacer una comparación dentro de lo que nos va a comentar ahora. Se lo digo porque he tenido el gusto de escucharlo al doctor Cristian antes y definitivamente tiene un gran dominio del tema. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Le doy un espacio para poder iniciar este conversatorio. Estimada Carmen, muy buenas noches. ¿Me confirma si se escucha bien? ¿Se está proyectando de pronto unas diapositivas? Te escuchamos perfecto y ya vemos ahora las diapositivas. Perfecto. Les agradezco muchísimo, un saludo fraterno para Perú, para México, me decía que también estaban, y por supuesto para Ecuador, de donde estamos empezando esta transmisión. Vamos a tener un conversatorio después de unos minutitos y agradezco sinceramente la invitación, especialmente a través de la doctora Carmen Guerrero, quien ha buscado estos espacios y estamos acá. Quisiera empezar con una introducción pequeñita. Yo sé que hay mucha gente de Perú que tiene raíces asiáticas también, así como en Ecuador tenemos una influencia importante. A mí me llama mucho la atención países como Japón, Corea, China, y fue tanto ese interés que decidí hacer mi maestría justamente en China. Sí, estas fotos que ustedes están viendo acá pertenecen algunas la mayoría pertenece a Shanghai, donde hay cosas súper increíbles, especialmente ustedes ven la parte de infraestructura, tiene edificios probablemente el segundo o tercero más alto del mundo, hay cosas recreativas y a nivel educativo, varias de sus universidades están en el ranking del top 100. Sí, este es el college donde estoy todavía, no termino el doctorado, está en progreso. Pero bueno, la maestría la terminamos allá, el doctorado está en camino. Esta foto en contraste es la Universidad Regional Amazónica que mencionaba en la presentación, donde estoy colaborando como docente. Ustedes están viendo que alrededor de esta universidad hay un bosque. En realidad es un área protegida que se llama Colonso-Chalupas y es un laboratorio vivo que tiene la universidad, donde hay carreras, por ejemplo, de biotecnología, hay carreras de ciencias del agua, hidrología, también tenemos áreas de importantes para la construcción como arquitectura sostenible, varios grupos de investigación que se dedican a tratar de encontrar principios bioactivos presentes en la selva, en la Amazonía, y tratar de generar productos de valor agregado, ¿no es cierto? El tema que nos trae a colación hoy día justamente corresponde a las bioenergías. Entonces, me centraré un poco en este tema desde el punto de vista biotecnológico. Entiendo que algunos chicos que están acá tienen de formación abogados, entonces voy a ponerlo en términos sencillos, ¿ya? Lo más sencillo que pueda, y si hay preguntas, con todo gusto estaremos para responderlas. ¿Cuál es el problema o de dónde partimos nosotros? El problema es que al ser países dependientes de combustibles derivados del petróleo, ¿sí? La mayoría de los países latinoamericanos tenemos este problema, ¿no es cierto? Acá tenemos como una frase, vendemos el maíz y compramos los tamales. ¿Qué significa esto? Que nosotros entregamos la materia prima y compramos productos como el plástico, la gasolina, productos elaborados, ¿verdad? Cuando en realidad existen otras alternativas. Estas otras alternativas están en el mundo de la bioenergía. Esto de bio, cuando le ponemos la palabrita bio, tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? A través de organismos vivos que podemos generar ciertos elementos. Estos elementos, por ejemplo, se basan en bacterias, ¿sí? Donde nosotros podemos tener ciertos equipos llamados digestores que nos permiten producir varios elementos. Biogás, que vendría a sustituir al gas licuado de petróleo, que comúnmente se utiliza en las cocinas, y también se puede generar fertilizantes a partir de ellos. Tenemos más grupos, obviamente este es el primero. Hay una apuesta muy grande también que la tuvo Brasil en su momento por los biocombustibles. Y aquí debemos aprender de lo bueno y también debemos ver lo malo para no repetirlo, ¿no? Aquí vimos que la experiencia de Brasil, ellos dijeron, nosotros tenemos mucho terreno, tenemos muchas hectáreas
y queremos utilizar ese terreno para generar biocombustibles que aparentemente son mejores para el ambiente. Y a partir de ese interés que ellos tenían, empezó a ampliarse la frontera agrícola. ¿Qué es esto de la frontera agrícola? Que normalmente nosotros tenemos un terreno o tenemos el área donde está ubicada la ciudad, digamos Lima, en este caso, y va creciendo, creciendo, creciendo exponencialmente, ¿no? Y cada vez necesitamos más terreno, más terreno, más terreno hacia los lados, ¿no es cierto? Esto es la expansión de la frontera agrícola. Con este fin, prácticamente lo que se buscaba era justamente tener más producción de maíz, por ejemplo, de palma africana, a partir de los cuales se podía extraer el bioetanol, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí con estos dos productos, el maíz y la palma africana? La palma africana se extraen ciertos aceites que nosotros los consumimos. El maíz, de igual manera, nosotros lo consumimos. Entonces había un problema o los combustibles de primera generación, los biocombustibles de primera generación, justamente tenían este inconveniente, ¿no? De que comenzó a hacerse caro los productos alimenticios y aleatoriamente también no solucionábamos un problema ambiental, sino que lo estábamos perjudicando, acentuando aún más. Entonces surge una nueva alternativa, ¿cierto? Ya no vamos a utilizar productos alimenticios, sabemos, y eso nos quedó para la enseñanza, como moraleja. Ahora, ¿qué tal si en vez de utilizar la mazorca en sí, utilizamos los residuos, lo que queda de ese cultivo? ¿Sí? Entonces, se puede tomar todos esos residuos que nosotros le denominamos biomasa, se puede combinar, por ejemplo, con el estiércol de los cerdos, de las granjas porcinas, y se puede trabajar con bacterias que les había mencionado previamente, y nosotros podríamos armar, y esto no es utópico, no se preocupen, esto sí existe, podemos generar dos sistemas. Uno donde haya aeración y otro donde no haya aeración, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos grupos. Estoy resumiendo con palabras muy sencillas. En términos un poquito más técnicos, podemos decirlo en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias, ¿sí? De pronto para los dos grupos ahí. Como estamos más de las ciencias sociales, de lo que tengo entendido, entonces voy a resumir mucho más estos puntos, ¿no? Entonces, este segundo grupo justamente vino a representar una alternativa, porque ya se utilizaban los residuos de los cultivos. Y hay un tercer grupo que está tomando mucha más importancia y protagonismo acá. Ustedes seguramente cuando van a un lago, van a una piscina, se encuentran con, en ocasiones, lugares que están verdes, ¿no es cierto? Y no les da ganas de entrar. Hay un ingeniero que va y dice, eso está eutrofizado. En términos sencillos, podemos decir que las algas, al tener mucho alimento, muchos nutrientes, han empezado a poblar estos lugares, ¿no? Entonces, en vez de verlo como un problema, hay ciertas especies de algas que nosotros podemos aprovecharlas para fines alimenticios, por ejemplo, la espirulina. Podemos tener otros para cosméticos, otros para materiales de laboratorio, que son algas marinas, y otros, por ejemplo, como los que ustedes están viendo acá, en unos sistemas especializados denominados fotobioreactores. En este caso, se los puede utilizar también para obtener biocombustibles, ¿no? Hay un proceso químico ahí que se lo resume acá, podríamos decir un proceso de transesterificación, bueno, un poco de química, en el cual se convierten las grasas que acumulan las algas y se lo puede transformar a biocombustibles. No es ciencia ficción, ya existe, tiene cada vez más importancia. Hay una apuesta un poco más fuerte también a una cuarta generación. Entonces acá se habla de los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Alguna vez nosotros escuchamos transgénicos y nos asustamos, ¿sí? Prejuiciemos y verlo por lo menos como una posibilidad, y esto puede dar lugar a debate, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Podemos conversarlo más adelante, pero verlo como una posibilidad que puede subsanar ciertos problemas que existen, como el hambre, que existen como la falta de terrenos apropiados para la agricultura, que podrían ser utilizados acá, ¿sí? Luego, lo que quería presentarles también en esta pequeña introducción antes del conversatorio, justamente es proponerles también
que desde un punto de vista de la ciencia, podemos decir desde la biotecnología, ¿sí? Se pueden trabajar en herramientas no solamente con bacterias, con algas, sino también con herramientas moleculares, por ejemplo, donde, por ejemplo, nosotros podríamos aislar, y son algunos trabajos de titulación que los están llevando los estudiantes en la universidad, ciertos microorganismos que están presentes en los anfibios, que están presentes en los reptiles. Hay otro grupo de estudiantes que trabaja mucho con el tema de bioquímica y ellos dicen, ok, las ranitas, las serpientes tienen ciertas características particulares que podrían servir, por ejemplo, para reemplazar a los fármacos convencionales. Este caso va a ser muy sencillo para entenderlo, ¿no es cierto? Imaginémonos que antes ustedes consumían una pastilla de penicilina y se les quitaba el problema que tenían de infección. Luego ya no necesitan una pastilla, necesitan 2 pastillas. Luego la dosis va aumentando, 3, 4. Y esto se debe justamente a que las bacterias que están presentes en nuestro cuerpo se van volviendo cada vez más resistentes, ¿no? Van haciéndose cada vez más fuertes y van teniendo ciertas habilidades ahí internas que les permite justamente ser tolerantes a estos antibióticos. Entonces, la propuesta de muchos docentes y estudiantes que están trabajando en IKEA justamente corresponde a buscar ciertos elementos que están en la naturaleza, ciertos compuestos químicos que pueden tener una influencia sobre esta resistencia a los antibióticos, ¿no? Y hay muchos ensayos exitosos, hay muchos casos que han funcionado y se los está ya llevando a cabo. Con esta parte quisiera terminar esta introducción también para llevar a cabo el conversatorio. Y, por ejemplo, hay personajes destacados de Ecuador, aquí un colega que es Mario Heredia, él trabajó su doctorado en Portugal y él dijo, ok, ¿qué es lo que se tiene, por ejemplo, en la Amazonía Norte? ¿Sí? Que corresponde prácticamente a la provincia, perdón, de Sucumbíos. Se tiene mucho, en este caso, cultivos de café, de cacao, que muy probablemente los tengan también ustedes en Perú, ¿no es cierto? Entonces, me gusta mucho este caso y lo traigo a colación porque justamente refleja este vínculo con la sociedad. No solamente quedarnos en el laboratorio haciendo pruebas, experimentos, esto podría funcionar, esto tal vez no, sino que en este caso, este trabajo, ustedes ven que los restos de las pepas del café pueden ser prácticamente incorporadas, pueden ser aprovechadas por ciertos procesos biológicos como los que acabamos de conversar o por procesos también de termoquímicos. Esto para que se entienda, si hay alguien técnico acá, probablemente lo maneje de una manera muy clara. Yo lo voy a decir para que se entienda. Nosotros, por ejemplo, cuando quemamos algo, generamos energía, ¿no es cierto? Generamos ahí fuego, generamos calor. Hay procesos similares a la combustión, al hecho de quemar algo. Estos procesos son, por ejemplo, la pirólisis, la gasificación, plasma, etcétera. La pirólisis es bastante interesante porque, a diferencia de quemar algo, normalmente, la pirólisis no necesita oxígeno. Y esta característica de no necesitar oxígeno nos permite generar elementos interesantes, ¿sí? Como el gas de síntesis, que puede ser aprovechado también como un gas, y también otros elementos como el biocarbón, ¿sí? Que pueden ser utilizados para fines agrícolas, para fines de producción. Entonces, resulta bastante interesante porque justamente ustedes manejan el tema de los ODS y aquí está categorizado. Y, por ejemplo, esta simple actividad de tomar los restos de una comunidad del norte de Ecuador y darles un valor agregado a productos como el gas de síntesis, como fertilizantes, justamente viene a tener un impacto sobre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
eso es lo que quería presentarles un poquito y abrirles también la posibilidad a quienes están en el mundo de las ciencias sociales a ver la naturaleza, a ver el ambiente también, no solamente como un lugar recreativo, ¿no? Voy a ponerles este caso tan interesante que es las algas, que ustedes los ven en los lagos. Hay algas que miden la sexta parte de 1 centímetro, ¿sí? Hay valores en micras que las tenemos acá. Hay algas que tienen esta capacidad como las luciérnagas, ¿no es cierto? Que pueden brillar y hay un proceso bioquímico ahí. Hay algas que son súper extensas, súper largas, que pueden medir hasta 50 metros, como estos bosques de kelp. Y ahí se abre una posibilidad interesante, ¿no? Porque todos estos organismos vivos que están en la naturaleza pueden tener alguna influencia positiva. Por ejemplo, muchas de estas algas uno las ve y dice, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Pero hay personas que miran más allá y la invitación es esa también, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo, hay una alga que se llama Chlorella vulgaris, y ayuda en los procesos de generación de electricidad. Y uno si escucha el alga puede producir electricidad, puede decir qué pasa, está raro ahí. Y en realidad a través de celdas de combustible bacteriano, es decir, una especie de baterías pequeñitas como la de los carros, pero en vez de tener ahí los paneles y el agua destilada, se tiene, por ejemplo, acá aguas residuales, se tiene bacterias, se tiene algas y se puede generar electricidad en pequeñas cantidades, ¿no? Eso, por ejemplo, lo realizaron varios colegas de la universidad donde me gradué y me parece una propuesta muy interesante, ¿sí? Generar electricidad a partir de aguas residuales. Cosas que están funcionando, por ejemplo, en la capital de Tungurahua, que es la ciudad de Ambato. Esto de acá no es una pelota de fútbol gigante, ¿sí? Es el lugar, por ejemplo, bueno, la forma es igualita, es el lugar donde se almacena todo el biogás, todo este gas que puede ser aprovechado para las calderas y es generado justamente a partir del agua sucia, ¿no es cierto? Del agua residual que llega de los diferentes lugares. Bueno, eso es lo que quería compartir un poco y ahí sí daría espacio, Carmen, al conversatorio. Muchísimas gracias, Cristian. Muy dinámica toda la introducción que nos has comentado y mientras exponías me venía una lluvia de ideas de muchas cosas que quería conversar contigo y seguramente muchas de las personas presentes están preguntando, ¿no? ¿Cómo no tenemos este espacio para valorar los recursos naturales que tenemos? No solamente valorar, sino también valorizar. Porque podemos pensar en algunos mecanismos económicos, ¿no? La economía ambiental a través de sistemas de pagos por servicios ambientales, por ejemplo, ¿no? Valorizar también la producción de biomasa, de oxígeno, cómo vamos a combatir los efectos del cambio climático, y es como si se armara una serie de raíces. Por donde veas la situación, vamos a tener muchas oportunidades. En el caso, te comparto el caso de Perú, nosotros tenemos la Lawsonia trabeculata y también estamos trabajando con la Lawsonia nigrensis, que usualmente está creciendo en la parte sur del país. Hablamos de un ecosistema frío, en la parte de Ica, en la cual es aprovechada de manera manejada a través de algunos planes de manejo por pescadores artesanales, y creo que aquí es importante aplicar algún sistema para que podamos formar ese triángulo que nos mencionabas del ODS, ¿no? Que es sociedad, ambiente y economía. Como estos pescadores artesanales, no sé si tal vez en Ecuador están trabajando algunas actividades con la sociedad para que ellos puedan interiorizar y comenzar a valorar más los recursos que tienen. ¿Han visto algún tipo de estas actividades? Claro, Carmen. Quisiera ahí comentar algo que tú mencionabas. Sí, he visto este tipo de actividades y propuestas también que han surgido a nivel estatal un poco. Al inicio ahora está un poco pausado. Tú mencionaste algo súper importante.
pago por servicios ambientales, pago por servicios ecosistémicos. Y hay algunas personas que de pronto no están muy familiarizadas y voy a ponerlo un poco irónicamente para que se entienda el ejemplo y luego lo explicamos un poquito más técnico. Por ejemplo, si yo les digo el canto de un ave, ¿cuánto cuesta? Es difícil como, por ejemplo, darle un valor. Nos llena a muchas personas el alma, nos tranquiliza, nos da mucha alegría escuchar a un ave o un paisaje. Verlo simplemente no tiene como un precio. Y justo lo que menciona Carmen ahí es importante porque los economistas, en cambio, lo ven desde ese lado, ¿no? Yo necesito materializar y necesito decir cuánto vale la hectárea. Entonces tenemos como que los dos mundos y es una guerra constante entre un grupo que lo ve muy idealistamente y otro grupo que lo ve en cambio muy materialistamente. El punto medio, justo para resolver este conflicto, es lo que tú explicas de los servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, un caso acá sí muy concreto, y es el caso de Ecuador que funcionó por un par de años, es el proyecto Sociobosque, ¿sí? La idea es básicamente los bosques que no han sido tan afectados, que tienen ciertas características de preservación, de cuidado, que no necesariamente están en áreas protegidas, podían ser incorporados en un inventario del Ministerio del Ambiente y por año, más o menos de lo que tengo de referencia, puedo equivocarme, habría que revisarlo, había un valor que fluctuaba entre los 40 a 60 dólares por hectárea, más o menos, por que la gente no deforeste, no llegue a talar los bosques y haya un tema de cuidado ahí. Entonces, ese es un pago por servicio ecosistémico, por ejemplo, que funcionó durante mucho tiempo. Hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas obviamente que debieron mejorarse, y obviamente hay propuestas también a nivel de Naciones Unidas que justamente tienen esta lógica, ¿no? De Red Plus, por ejemplo, que se parece mucho a este principio. Eso podríamos comentar de pronto de los casos de Ecuador. Claro que sí, tienen también la parte del ecosistema de la mata ecuatorial, ¿no? Un ecosistema muy rico y como bien menciona Cristian, algo importante es la visión, es como lo ves, desde el punto de vista como lo ves. Un ingeniero forestal te va a soltar cifras, Ah, un biólogo te va a decir, eso no tiene precio, porque estamos hablando de vida, vida exacto. distinta, pero vida. ¿No? Y el abogado te va a decir, bueno, ¿y cómo lo aplicamos? ¿Cuál es la base legal? Hay un vacío legal, no se aplica. Y cada uno desde el punto de vista va a tener un enfoque completamente distinto. Y algo que tenemos que resaltar, creo que muchos de nuestros países hermanos en Latinoamérica, a diferencia de países pues, que ya están en desarrollo, es que sí se está dando la valorización del ecosistema, ¿no? Los mecanismos de retribución económica, y no es algo que nos sorprende, que decimos, wow, ¿cómo vamos a pagar esto? Y aquí les comparto una pequeña anécdota. Cuando viajé a Bonaire, las islas que tenemos muy cerca, Bonaire, Curazao, usualmente son espacios en los cuales Está creciendo la parte son sur del país. la naturaleza se desarrolla exponencialmente y son considerados como sitios pristinos con bellezas paisajísticas únicas. Nosotros, cuando llegamos a este lugar con mi papá, nos sorprendió muchísimo por la belleza paisajística y más aún porque nos mencionaban, llega usted al país, por favor diríjase a esta oficina. Fuimos a una oficina en la cual muy cortésmente nos dijeron, bienvenidos, tienen que pagar 15 dólares por día por la belleza paisajística que van a disfrutar. Me pareció sorprendente y está muy bien porque luego ese dinero se va a utilizar para retribuir y desarrollar y fomentar más actividades colaborativas. Pero qué bonito que en otros países esté funcionando. Claro, pueden decir ustedes, tienen otra visión, ¿no? Educación ambiental, han crecido así,
es algo normal para ellos, pero creo que de estas lecciones aprendidas y lo importante en este conversatorio es justamente aprender de estas lecciones y ver cómo podemos, pues, transponer y aplicar a nuestro país, ¿no? También quería preguntarte, Cristian, definitivamente cuando hablamos de transgénicos en países como el nuestro, es un tema que toca, ¿no? Toca piel porque van a existir corrientes, corrientes a favor, corrientes en contra, y más aún si son países megadiversos como los nuestros. Correcto. Especialmente en el estado, te comento, en el estado peruano existe mucha dificultad para poder hablar e implementar actividades relacionadas con transgénicos. ¿Cómo lo tomó Ecuador? ¿Cómo iniciaron este proceso de comenzar a familiarizarse un poco sin que toque piel a profundidad? Es una durísima pregunta. Voy a empezar un poquito, Carmen, con lo anterior de los sitios pristinos, ¿no es cierto? De pronto, quien no domina esa palabrita, son lugares, nosotros lo decimos como la selva virgen, la selva que no ha sido intervenida. Y ahí, conversando con colegas también, nos cuestionábamos, ¿hasta qué punto un lugar no pudo haber sido intervenido? Nosotros tenemos ciertas áreas, por ejemplo, del Yasuní, hubo una propuesta muy interesante ahí de dejar bajo tierra eh, cientos de metros cúbicos de petróleo, y la gente que había, y decían, este es un sitio pristino, pero habían grupos de personas que eran no contactadas, sí, diferentes nacionalidades que habían estado ahí. Y también normalmente nos referimos a la Amazonía como esta categoría, pero hay ciertas teorías también que dicen la Amazonía en realidad era, bueno, como teoría al menos, se la plantea, que estuvo cubierta por los mares. ¿Y eso por qué? Porque hay conchas, hay lugares donde uno literalmente encuentra conchas de mar y se las encuentra. Y el tipo de suelo también no es como en la sierra, rocoso, fuerte, sino que también hay ciertas características que tienen, digamos, cierto grado de intervención. Entonces es un poco difícil decir, esta es una selva virgen, este es un lugar no intervenido, sí, para que se entienda un poquito. El equivalente que tú mencionabas, Carmen, hace un momento, nosotros tenemos las Galápagos, que probablemente sea nuestra bandera ahí para la parte turística, la parte de biodiversidad. Y ahí, por ejemplo, algo que también es difícil cuantificarlo, pero es súper interesante la biodiversidad que hay ahí, son los temas de bioprospección. Nosotros, los ejemplos que yo les daba, y me da mucho gusto verles aquí varios estudiantes de biotecnología que van a ayudar a responder la siguiente pregunta. Justamente uno puede encontrar ciertos productos, ciertos compuestos bioquímicos en diferentes organismos. Entonces, y esos pueden llegar a costar carísimo, ¿sí? Casos muy concretos, ¿no es cierto? Hay productos como el ayahuasca, que probablemente ustedes también lo manejen. Hay productos que se pueden tener a partir de especies marinas, que uno puede extraerlas y pueden llegar a ser muy costosas, ¿no? A eso nos referimos un poquito de bioprospección, que también puede ser valorizado económicamente por economistas. Respecto a la segunda parte de la pregunta, que es compleja, actualmente nosotros en Ecuador tenemos ciertos candados legales, ¿ya? Para la producción de transgénicos, podemos decir. Es irónico, porque no podemos, por ley, producirlos, pero sí podemos consumirlos. Y eso da lugar justamente a que uno, cuando va a algún centro comercial, algún supermercado, coja una funda de papas, coja una funda de chitos, de mortadela, y vea una etiqueta que por ley ellos están obligados a poner. Contiene transgénicos. No son producidos en Ecuador por este candado legal, pero son justamente importados
por países vecinos y son incorporados en la dieta. Entonces, como que lograr decirle no a los transgénicos directamente el país no lo ha logrado, porque se lo siguen consumiendo. La propuesta ahí es de que estos jóvenes que van surgiendo de las carreras de ciencias biológicas, ellos puedan tener la oportunidad, porque tienen los conocimientos de PCR, de amplificación, secuenciación, ellos salen con esta formación, pero hay estas restricciones. La invitación sería a repensar, a analizar estas propuestas y considerar también que se puedan, por lo menos, o se permitan realizarlas bajo condiciones de laboratorio, condiciones piloto, que obviamente no nos retrase, porque actualmente eso nos está retrasando competitivamente frente a otros países que sí tienen la oportunidad de investigar en ello. Entonces, la invitación ahí es de repensar estas leyes, no limitarnos, sino que nos den la oportunidad por lo menos de probar este mundo que es tan interesante y del cual se pueden extraer valiosas enseñanzas y también, como en el caso de los combustibles de primera generación que les comentaba, hay cosas que nosotros no podemos repetirlas, o sea, que no debemos volvernos a equivocar en lo mismo. Y son empresas súper grandes o monopolios que han estado principalmente en los Estados Unidos, que protegidos por derechos de autor, propiedad intelectual, han logrado acabar con ciertos campesinos que vivían alrededor. Entonces eso no puede volverse a dar. La propuesta sería de que esto realmente influya positivamente sobre los nuevos profesionales y a la vez produzca o permita la producción de productos de valor agregado. Eso cambia. Muy bien y muchísimas gracias. Permítanme dentro de este conversatorio compartir esta experiencia. Mira, Cristian, Galápagos es esta maravilla. Es caminar y toparte con estas pequeñas tortuguitas de manera libre y la manera como están gestionando ustedes el ecosistema pues es impresionante, ¿no? Están generando un real desarrollo sostenible donde la sociedad se ve beneficiada por poder conservar la naturaleza y uno pues se sienta en el parque y de pronto te encuentras aquí a la foca, así que felicitaciones por la gestión que están haciendo con Galápagos, Y que es una lección que... pingüinos, faltan Sí. iguanas marinas, faltan un millón de cosas que es increíble. Viene gente de todo el mundo a maravillosas islas. El aeropuerto, Las islas, ajá, incluso funciona. las islas son maravillosas Sí, Carmen, adelante. y comer langostas gigantes, comer estas langostas gigantes y uno con gusto, pues algo que tú mencionabas, ¿no? La valorización, algo que no tiene precio, la felicidad. Fue uno de los momentos más felices que pude tener el experimentar directamente con la naturaleza y lo mejor es que tienen una educación ambiental de tal manera que no se le agrede, no se le interactúa ni los estás tocando, los miras, los observas y aprendes. Entonces, muy bien por esa manera como se está desarrollando y es parte de las lecciones aprendidas que nos está dejando Ecuador con Galápagos. Y hablándote, Cristian, un poquito, el tema del cambio del uso del ecosistema, ¿no? Esto afecta también directamente porque es un tema bastante interesante, pero hacemos cambio de uso del ecosistema. ¿En qué sentido? ¿Podría ampliarle un poquito más, Carmen? Por ejemplo, si estamos hablando de palma, hacemos un cambio de uso, si hablamos de introducir algunas especies exóticas, tal vez que no es de un ecosistema, ¿no? Que puede generar mayor demanda de recursos como el agua, tan necesarios. Sí, sí. Clarísimos. Sí, sí, sí. En realidad, por ejemplo, nosotros siempre hay estas imágenes, ¿no?
en la que nosotros tenemos hectáreas de lo mismo, que normalmente lo conocemos como monocultivos, salen fotografías, salen incluso en películas, y es lo que normalmente se vende un poco a la gente, ¿no? Y la gente replica esos sistemas de producción para las papas, para el trigo, la cebada en la sierra, para la chonta un poco en el oriente. Nos hemos dado cuenta, ¿no? De que tener estos monocultivos, evidentemente, van a llegar a un punto de saturación, la tierra ya no va a poder responder más. Y hay enseñanzas súper buenas de Honduras, de Ecuador, y estoy seguro que en Perú también lo tienen, al menos en la universidad donde estamos colaborando, hay la carrera de agroecología, que los jóvenes justamente tienen este enfoque, ¿no? Hay un sistema de cultivo que es de la Amazonía, que se lo denomina chacras, ¿sí? Estas chacras básicamente dentro de un área relativamente pequeña de terreno, se puede, por ejemplo, cultivar plantas medicinales, plantas alimenticias, incluso plantas maderables. Entonces uno tiene un surtido de cosas y yo un poquito analizándolas también, y qué bonito verlo así, qué chévere tenerlo así. Pero no solamente visualmente es bueno, sino que cada especie, así como en la naturaleza, cada uno tiene un rol. Cada especie que está en este sistema de chakra va a ayudar en alguna parte. Algunas fijarán nitrógeno, otras ayudarán en el ciclo de carbono, otras en lo que mencionabas, Carmen, ayudan en la absorción de agua, a que se retenga y no se pierda. Entonces, en estos, es como estos dos mundos, ¿no? Por un lado, lo que nos venden de sistemas de cultivo intensivo, que normalmente se los dicen, los monocultivos, y este sistema tradicional funcional, incluso me atrevería a decirlo milenario, que ha venido funcionando por muchos años, tenemos como estos dos grupos ahí. Entonces, la cuestión es verlo tan claro, tan marcado, y ahí sí uno conscientemente de los impactos, de los beneficios que puede tener cada uno, sea quien tome la decisión, ¿no? Eventualmente yo esperaría que nos inclinaríamos más a estos temas de agroecología y no tanto a monoscultivos. Eso. Y, y Cristian, ¿es muy costoso aplicar las bioenergías? ¿Sería muy costoso aplicar esta tecnología para poder hacerla más masiva? ¿O relativamente no es muy costoso, más accesible y con diversas actividades podríamos tener acceso a ello? Ya, ¿Una empresa necesariamente tiene que ser? ya. Bueno, hay dos temas aquí, ¿no? El uno del de acá, el que te acabo de comentar de los sistemas agrícolas tradicionales, eso lo hace la gente en sus terrenos pequeños, no es costoso, se lo puede hacer tranquilamente, y la gente lo practica por muchos años. Entonces, esa parte de ahí no. La pregunta que me haces, Carmen, de las bioenergías, eh, ¿es costoso? Sí. Por supuesto que montar una planta de pirólisis, una planta de gasificación es costoso. Sin embargo, si nosotros vemos de experiencias que sí han funcionado, podríamos pensar en la replicabilidad. ¿A qué me refiero? Hay tecnologías y tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero montar una planta exactamente igual a la que tienen en Suecia, donde ellos convierten la basura literalmente y la generan electricidad o la generan en vapor para el invierno. Si yo quiero montar eso exactamente y copiarlo acá en Ecuador, primero no funcionaría tan bien porque nosotros no tenemos invierno y no necesitamos ese vapor, ¿no es cierto? Segundo, el costo de la electricidad en Ecuador tal vez no sea tan costoso como en los países europeos. Entonces, competitivamente habría que pensar. Algún rato me metí a una charla de un profe japonés y dijo, estas tecnologías de pronto de pirólisis, gasificación, pueden funcionar para Europa por sus características, etc. Hay un grupo de energías, hay un grupo de tecnologías que se ajusta a las necesidades de países latinoamericanos y a ellas me enfocaré.
Una de estas, la más barata, si buscamos término costo-beneficio ahí, es el compostaje, ¿no? ¿Qué necesita uno? Necesita un asadón, probablemente una carretilla y agua para estar moviendo y obviamente la materia para trabajarla. Entonces, eso es algo súper barato, algo súper fácil y uno puede generar su propio fertilizante para la finca. Vamos tecnificándole un poquito más. Si en vez de tenerlo abierto ahí unas pilas de compostaje, le ponemos un sistema cerrado y utilizamos geomembrana. Por ejemplo, esta geomembrana puede ser distribuida como literalmente las salchichas que vienen ahí empaquetadas. Uno cierra eso y tiene ahí lo que conversamos hace un momento, residuos de cultivos, restos porcinos, restos de comida que funcionan en muchos países asiáticos para generar electricidad y cargar celulares, por ejemplo. Entonces, esta tecnología ya es un poco más cara, requiere más inversión, pero no es imposible. Hay experiencias que han funcionado en América Latina. Hay una red de biodigestores de América Latina que se dedican justamente a divulgar esta información, a decir cómo hacerlo barato y funcionar. Entonces tenemos dos grupos ahí, ¿sí? Que se dedican a la parte orgánica. Y hay una tercera tecnología que me atrevo a mencionarla y es de este profesor japonés que les comentaba, que es el tratamiento hidrotermal. Entonces, en términos sencillos, se trata de quemar un poco como la basura, entre comillas, pero mojada. Es como que si quisiéramos quemar una naranja que está podrida, va a ser difícil, ¿no? Que yo la prenda directamente porque está mojada, evidentemente. Pero hay formas, hay sistemas donde este profesor hacía un estudio en Egipto y él decía, Egipto se parece mucho o refleja mucho lo que pasa en A los países, Sudamérica. exacto, en los países en desarrollo, ¿no? Por las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y él hizo este experimento, montó una planta piloto ahí en Egipto, en Malasia, con este tratamiento hidrotermal. Y los resultados increíbles, ¿sí? Obviamente un costo de inversión al inicio, pero los productos que se pueden ir sacando son bastante buenos. Y este ejemplo que te mostraba también, que les mostraba ahí de Ambato, que no es la capital siquiera de Ecuador. A partir de las aguas residuales, imagínate tú lo que es eso, de lo que uno bota literalmente del baño y llega a este tratamiento, puede generar biogás que reemplaza. Entonces, si bien son inversiones tal vez del Estado, que no necesariamente van a darle votos al alcalde o al prefecto, como se llame, pero van a generar un impacto tan positivo y por lo menos nos van a dar espacio para compartirlos y decir esto funciona en ciudades medianas, en ciudades pequeñas, ¿por qué no replicarlo? ¿Por qué no ampliarlo? Y te cuento, Carmen, también que estos fertilizantes que se van produciendo ahí en estas plantas son entregadas directamente a los agricultores de la provincia de Tungurahua. La gente va, coge por asociaciones, tiene una cantidad. Obviamente hay que hacer un proceso de trazabilidad para que eso no esté contaminado y genere un impacto, ¿no? Ellos lo hacen, entonces se lo gestiona adecuadamente y creo que son ejemplos dignos de replicar y de tenerlos presentes. Aquí utilizamos los totorales, por ejemplo, de una manera sencilla, rápida, en algunos ecolodges, ¿no? Que ofrecen la tranquilidad, la belleza, y también reusan el agua de los baños, utilizan totorales, filtración, y bueno, no es para consumirlo directamente, pero sí para darles otros usos. Y aquí también tenemos un sistema en un lugar en Lima, en la capital, en Casablanca. Utilizan las heces de los cuyes. Mira, qué Y a interesante. través de las heces de los cuyes generan justamente gas, biocombustible. Pero lo curioso es que es súper interesante, una iniciativa muy, muy buena, desarrollan dos expertos en el tema, pero no llega, no impacta, no se replica, a pesar de que si uno ve el sistema, no es costoso. Claro. No es costoso. Creo que más el trabajo es en tener tanta cantidad de cuyes para poder obtener, pues, ¿no? El gas suficiente, pero la experiencia nos cuenta que desde más de 40 años viven la luz,
y la energía para el auto, todo es con justamente el biocombustible. Pero esa es la incógnita, ¿no? Si es un sistema tan bueno, ayuda al planeta, ayuda al país, no es tan costoso, ¿qué pasa que no está funcionando? Algo debe pasar. Sí, te pregunto, seguramente Ajá, tú has visto motos eléctricas ahorita en Lima. sí, han aumentado por pandemia. Eso, justo ahí voy. Yo las vi, mira, hace, ¿qué será? 4 años. En Ecuador, yo cuando me fui, que sería 4 años más o menos, yo no vi nunca una moto o un carro eléctrico ahí barato, por lo menos mencionando, en las calles ni en la capital. Eso lo vi en China y dije, qué locura. O sea, y era la gente, la ciudad moviéndose, todas las entregas, los delivery que se hacen actualmente por pandemia justo, los hacían en estas motos eléctricas. Y yo digo, ¿cuándo llegará el día en que también nosotros utilicemos estos vehículos menos contaminantes? Y algo así siento yo que puede pasar con otras cosas, ¿no? Con los pagos por teléfono, que lo vi igual hace 4 años y ahorita se está haciendo acá. Y pienso justo lo que tú dices, no solamente necesitamos cuyes, vacas o chanchos, necesitamos solamente algo que todos los días nosotros botamos, literalmente. La basura. Algún rato una profesora me dijo, en la basura está la plata. Y es un poco raro, ¿no? ¿Cómo va a estar la basura, en la basura la plata? Literalmente, la gente que se dedica a la parte de gestión, que son los minadores, por ejemplo, ellos conocen el valor de estas cosas, ¿no es cierto? Las latas tienen un valor más alto que el vidrio, que el papel, etcétera. Y hay fracciones, de hecho, importantes que pueden ser recicladas o que pueden ser llevadas a estos gestores y automáticamente uno si incluso quisiera no meterse a eso, evidentemente, y quisiera empezar por sus propias botellas plásticas. Entiendo que en Lima también, en Ecuador hay varias ciudades donde uno puede vender las botellas plásticas y le dan ahí por un monto considerable una cantidad, ¿no? No nos quedemos ahí, vamos ahí un poquito, pensémoslo en grande a nivel ciudad. ¿Cuánto puede de basura generar un barrio donde uno vive, la ciudad donde uno vive? ¿Y esa basura dónde va a parar, no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay propuestas bastante buenas que pueden funcionar. Cuenca, que no sé si lo habrán escuchado, que igual no es capital. Quito, que sí es capital, tienen estos dos sistemas de captura. Hay un gas que se libera de la basura orgánica, ¿sí? De la fracción orgánica que se llama metano. Este gas metano es aprovechado por tuberías, sí, que están interconectadas y llegan a un depósito. Ya no es de las aguas residuales, ahora es literalmente de donde se dispone la basura que puede ser aprovechada. La planta de Quito tiene una capacidad de 5 megawatts, la de Cuenca tiene una de 3 megawatts y Pero es basura orgánica, Cristian, discúlpame, sí, seguro, ¿no? sí, Orgánica. es lo orgánico. Ujú. Y producen electricidad, por ejemplo, estas dos plantas, ¿no? Entonces, ya no nos quedamos ahí solamente con las acciones de una persona, sino una ciudad puede tener un impacto también importantísimo, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo, justo te decía eso de las motos, eso de los pagos por teléfono. Yo creo que es cuestión de tiempo también de que nosotros despertemos a estas realidades que pueden existir dentro. Lo que tú me comentabas me parece súper interesante porque dentro de una comunidad, dentro de un barrio mismo, se puede hacer estos sistemas y no hacerlo necesariamente algo grande, ¿no? Sino algo descentralizado, algo funcional. Acá en Misahuallí, que bueno, es un lugar pequeñito, es una parroquia, hay un grupo de mujeres que se asoció y comenzó a hacer actividades y ellos tienen algo que es bastante interesante, los baños secos. Entonces tienen turismo comunitario acompañado de estos baños secos que también tienen su aprovechamiento de las heces, ¿no? Entonces es bastante importante. Eso, Carmen. Ahí parece que hay alguien alzando la mano. Sí, sí, William, un minutito, antes te voy a dar unos minutitos para formular la pregunta. Eh, Dime, Cristian, para terminar la idea,
Dime, ¿y han podido lograr algún tipo de cooperación internacional como iniciativa, como Ecuador? ¿Hay algunos países que estén interesados en poner un poco de funding en estos temas? Esta propuesta de Quito, al menos de lo que yo tengo entendido, no tuvo fondos tanto gubernamentales, sino que fue un apoyo de instituciones internacionales con las cuales se generó esta planta de aprovechamiento de metano. Entonces, de lo que yo tengo entendido, claro, la captación de fondos no fue por el gobierno, sino por cooperación internacional. Ujú. Claro, ahí se podría enmarcar muy bien la propuesta que nos haces, ¿no? De no trabajar ampliamente, sino sectorizarnos, tal vez algún distrito implementa la iniciativa, genera una buena elección con fondos internacionales y luego se puede replicar, ¿no? A otras Correcto, zonas. Muy correcto. bien, genial. Te Así cuento ahí, puede antes ser. de darle, Ujú. de darle paso a William. eh, en Shanghai, que es la ciudad que les mostré al inicio, lo que ellos hacen, lo que tú dices exactamente para las universidades. Dicen, ok, son universidades gigantes, también donde tienen restaurantes y cogen todos los restos de comida y tienen sistemas ya no artesanales, digámoslo, sino que tienen tipo containers. Dentro de un container tienen los digestores, tienen los procesos automatizados totalmente. No necesariamente tiene que ser algo sencillo. Ellos tienen, funciona eso solito. Si falta temperatura, se sube, si falta controlar el pH, se regula y generan lo que conversamos en un momento, ¿no? Electricidad a partir de los restos de comida de la universidad. Este prototipo funcionó en Shanghai, se está extendiendo a Singapur, se está replicando en otros lados, en un container pequeñito que uno ni siquiera uno puede pasar por desapercibido. Eso, Carmen, otro caso ahí, internacional funcional. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Y ya para cerrar, vamos a darle la palabra a William, que está levantando la mano. Muchísimas gracias, William. Te escuchamos. Doctora Carmen, buenas noches. Cristian, buenas noches, compañeros. Más que hacerle la pregunta, es para manifestarles lo siguiente, cuando hablaban sobre replicar actividades. Acá yo soy natural de Huancavelica, una región de Perú, donde está la Dorran Perú, o bueno, estaba, que ha invertido en reforestar cerros con pino y actualmente ya se da el cultivo de los hongos. Si bien es cierto, como manifestaba Cristian, esto no nace por inversión gubernamental, sino lo hace una empresa privada en el aspecto social, ¿no? Si bien inicialmente el cultivo de hongos no llamaba la atención, en la actualidad prácticamente las comunidades ya están vendiendo esos hongos y las comunidades aledañas pues están replicando estas actividades. Tal vez no por el medio ambiente, sino por el fin económico, se están recuperando cerros que anteriormente eran, por decirlo así, eran pelados, cerros que lo único que tenían era icho. Actualmente ya son bosques de pino. Respecto a la basura, la Huancavelica tiene una de las cuencas tal vez más importantes, que es el río Mantaro, donde está la central hidroeléctrica. Hace 7 años era normal ver en toda la cuenca del río Mantaro, ver botellas descartables, latas, plásticos. En la actualidad ya no pasa eso. A las personas que comúnmente llamamos chatarreros o las personas que se dedican al reciclaje de esta basura, pues se han dividido incluso el río para recoger toda esta basura, ya sea todo el material de plásticos o botellas descartables, latas, todo lo que haya dentro del río, ahora se recoge. Solamente para... y sobre los cultivos asociados que mencionaba Cristian, que se daba en la selva, sobre un área de cultivo que se tenían que asociar con diferentes plantas, diferentes cultivos, pues en los Andes de Huancavelica se realiza esta actividad. Sin embargo, esta actividad no es pues a gran escala, ¿no? Sino son parcelas pequeñas para la alimentación del propietario y de su familia. Solamente para manifestarles eso, doctora Cristian. Muchas gracias. Nada más un tema importante que tenía Sichu, esas plantitas que crecen en las piedras. Ese es un indicador de que el ecosistema está saludable. Justamente gracias a las actividades también que se están desarrollando. Muchísimas gracias por compartir, William, esta experiencia que tienen en la región
Y bueno, antes de despedirnos, les reitero, no olviden de registrar su asistencia en el formulario con el link que está aquí adjunto, por favor, sí, registren su asistencia para poder recibir sus certificados. Y a nombre de la Universidad Continental y la Facultad de Derecho, les agradecemos por haber compartido este espacio de diálogos ambientales. Le agradezco infinitamente a Cristian por haber compartido con nosotros su experiencia. Nos está poniendo justamente aquí un link, en el cual los invitamos a que puedan revisarlo y también investigar un poquito más del tema. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un placer estar contigo en este momento y compartir pues este intercambio de información. Espero que no sea la última vez que te tengamos como invitado. Muchas gracias, Cristian. Un segundito para agradecerle también. Para mí es la segunda vez que recibo una invitación de Perú, por lo menos virtual, y me da mucho gusto ver que ustedes están con los mismos desafíos, con el mismo anhelo de buscar soluciones, ¿no? Entonces, eso nos ayuda y yo me voy muy retroalimentado también de lo que ha mencionado usted, ha mencionado William también, y les compartí en el link, por ejemplo, de la información de alguien a quien se ha destacado bastante. Él es un PhD en innovación y justo todo resume de alguna manera lo que hemos venido conversando. Él trata justamente el problema de plásticos en ríos, en el mar, y los fondos que él juntó, que él logró armar, no son fondos ecuatorianos, tal vez un porcentaje mínimo, sino que él, al estudiar en Gran Bretaña, justamente logró capitalizar libras esterlinas del gobierno de allá, y esa inversión justamente da paso a propuestas para evitar los plásticos en los cuerpos hídricos y su aprovechamiento, ¿no? Entonces, no solamente se trata de ideas que se podrían pensar, sino de acciones que se van reflejando y irnos retroalimentando. Así que, Carmen, encantadísimo de haber compartido esta noche, igual a todos quienes nos han acompañado. Muy agradecidos por su tiempo también. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazos virtuales, nos despedimos. Muchas gracias por compartir. Hasta la próxima. Muchas gracias.